Hola, buenos días, mi nombre es Cristina Espinosa y en este video vamos a hablar sobre uno de los conceptos de diseño urbano, el mobiliario urbano, de acuerdo al Manual de Diseño Urbano de Jean Bassant. Esto es un trabajo escolar para la materia de taller de diseño urbano impartido por la profesora Paula Margarita Salgado Pineda. Comenzamos hablando sobre la problemática del mobiliario urbano, después vamos a tocar los principios de diseño y ya después, con base a eso, vamos a generar los criterios de diseño urbano y vamos a ver todas las especificaciones particulares de cada tipo de mobiliario urbano. Para entender un poco mejor la metodología de diseño en cuanto al mobiliario urbano, vamos a explicarlo de manera gráfica y conceptual de acuerdo a este mapa. Como primer punto, tenemos que identificar los problemas de ausencia de mobiliario. Ya posterior a eso, vamos a determinar las trayectorias y volúmenes de usuarios en la zona de estudio y para eso tenemos que definir puntos de conflicto. De ahí se van a derivar requerimientos funcionales y de demanda. Ya con base a esto vamos a definir las condicionantes formales y espaciales de la zona de estudio, además de que también vamos a definir la ergonomía del usuario. Para esto vamos a empezar a formular criterios de diseño, teniendo en cuenta consultar la imagen urbana, por ejemplo, el confort, la legibilidad y la identidad. En cuanto a formular los criterios de diseño, vamos a considerar el estilo, la proporción, el material y el color por mueble. Después vamos a proponer alternativas de muebles según diferentes criterios. Vamos a escoger diferentes alternativas y ya después a eso vamos a evaluar las alternativas en términos de resistencia, capacidad y costo. Vamos a seleccionar la alternativa que ofrezca mayores ventajas. Y ya después de eso vamos a proponer maqueta, modelo, prototipos con dimensiones y sistemas de producción. Y por último, vamos a buscar la mejor colocación de muebles para que cumplan su función. Como primer paso, vamos a hablar sobre las problemáticas que afectan directamente el espacio urbano. El mobiliario urbano, cuando está mal colocado o diseñado, genera principales problemáticas en la imagen urbana, hace deterioro en la calidad espacial, además de que también genera confusión a la imagen urbana. Aquí en las imágenes podemos observar el deterioro del mobiliario urbano, y esto quiere decir que el diseño del mobiliario frecuentemente resulta inapropiado para exteriores, pues se deteriora con facilidad y no es resistente al intenso uso que le dan los transeúntes. En cuanto a los principios de diseño, tenemos lo siguiente. Es necesario proporcionar identidad y seguridad a los usuarios de espacios públicos buscando que su recorrido sea agradable, utilizando mobiliario que sea adecuado a la función y al espacio. Con esto queremos dar a entender que el mobiliario debe crear una relación armónica con el espacio urbano y reforzar visualmente su sentido espacial y su carácter. Para el criterio general de diseño urbano, se recomienda buscar continuidad en el diseño de objetos individuales, así como también coherencia de los objetos agrupados, para lograr esa escala de los diferentes elementos en relación con su entorno y con la integración visual al paisaje urbano. La agrupación del mobiliario permite una mejor localización para los usuarios que la ocupan sin necesidad de desplazarse tanto, además de que también genera un mejor y más económico mantenimiento. A continuación, vamos a hablar sobre los criterios particulares de diseño, ya sea las bancas, botes de basura, etc. Bancas. Las bancas deben proveer descanso a sus usuarios y proporcionar una posición cómoda en un lugar acogedor. Conviene adecuar ergonómicamente las bancas al usuario, a fin de que él logre una posición confortable. Se recomiendan las dimensiones del cuadro siguiente para proporcionamiento de las bancas. Es indispensable ubicar las bancas en lugares parcialmente asoleados o sombreados y en la cercanía de plantas, para que el usuario descanse en un lugar agradable. Se debe permitir que desde el lugar de ubicación de las bancas se tengan vistas a lugares de actividad, comercios, tránsito, áreas de juego, con lo cual se logrará el esparcimiento del usuario mientras está sentado. Se deben seleccionar materiales adecuados al medio ambiente que no retengan el calor o el frío, materiales rugosos o lisos y que no se astillen. El apoyo de los brazos y espaldas aumentan el confort. El apoyo de los brazos también brinda ayuda para sentarse o pararse de la banca. Las superficies para sentarse deberán tener orificios para dejar pasar el agua y evitar que éstas se estanquen. Basureros. Los basureros deberán recopilar y almacenar temporalmente desperdicios para evitar la contaminación y procurar la higiene del medio urbano. Los basureros deberán ser accesibles y manejables para facilitar el uso.
Es necesario colocar los basureros al alcance del usuario para facilitar el depósito de la basura. Es muy conveniente asegurar los basureros a banquetas, postes o paredes para evitar el vandalismo. Los basureros deberán tener tapa para evitar la entrada de agua y la salida de los malos olores. El interior deberá ser removible para facilitar el vaciado de los desperdicios. Los basureros se deben diferenciar por medio del color para facilitar la identificación de los mismos en el medio urbano. Conviene comprobar la exposición a las condiciones climáticas y la protección contra el vandalismo al seleccionar los materiales que den mayor durabilidad. Se debe permitir el cambio de elementos secundarios, partes de ensamble, cuando estos se oxidan por los efectos de la intemperie. Para evitar estos costosos cambios, se recomienda darles un adecuado mantenimiento. Teléfonos. En la vía pública existen medios de comunicación individual a través de los teléfonos, que necesitan para su uso una concha acústica o caseta para proporcionar privacidad. En estos medios de comunicación, las partes que lo componen son la cabina que contiene el aparato telefónico, un apoyo para recargarse y un espacio suficiente para que el usuario, estando ahí dentro, se aísle de la demás gente. La cabina también deberá, por su forma, ambientarse al medio urbano jugando con armonía con los demás muebles urbanos. Deberá tener un tamaño proporcionado a las medidas normales de los usuarios, esto incluye altura, ancho y volumen. Paradas de autobuses. Las paradas de autobuses son muy importantes para el usuario como protección contra el mal tiempo. Generalmente se proporcionan bancas para hacer más cómoda la espera de sus usuarios. Además, las paradas le dan al usuario seguridad y una visibilidad casi completa, puesto que los autobuses se detienen en un lugar determinado, evitando así que los usuarios se dispersen. Las casetas abiertas se recomiendan para lugares tropicales o de calor excesivo, en donde se requiere aprovechar las corrientes de aire para refrescar el lugar, haciéndolo confortable para los usuarios. La estructura tubular hace que la gente se forme en hilera para evitar atropellos y empujones y lograr un orden para abordar el autobús. Además, la salida sirve para una persona a la vez. Para zonas templadas se recomiendan casetas semiabiertas que tengan buena ventilación, protegiendo del asoleamiento que no es muy fuerte, la visibilidad es buena y el margen de confort es agradable para el usuario. Para climas fríos se recomiendan las casetas cerradas, que eviten tanto la circulación cruzada de aire como la penetración de la lluvia. Estas pequeñas construcciones deben estar hechas de material ligero prefabricado, con ventanas grandes que también aligeran el peso. Además, deben ser desmontables y de fácil manejo y transporte. Topes y obstáculos para zonas en donde los vehículos no deben entrar. Existe un tipo de poste pequeño y de baja altura cuya función es la de impedir u obstaculizar la entrada de vehículos a una zona específica. Generalmente son de concreto pintado en forma llamativa o con un símbolo fácil de identificar. Un obstáculo para los automóviles son las banquetas, cuya función es obstruir el acceso de vehículos a zonas peatonales, logrando con ello su separación. Los topes dentro del mobiliario urbano tienen una función primordial, ya que aumentan la seguridad del usuario peatonal debido a que obligan a los conductores de vehículos a disminuir la velocidad, haciéndolo circular muy despacio, evitando así accidentes. Las barreras de contención dentro del mobiliario urbano contribuyen a la seguridad pública y le dan una apariencia estética a las vías rápidas y evitan accidentes. Estas señales son comunes en el medio urbano, sobre todo cuando se requiere evitar el paso de vehículos en el momento en que se está efectuando una maniobra de mantenimiento o compostura de los servicios urbanos. Aunque estas barreras ocasionan malestar a los conductores de vehículos y a veces obstaculizan la fluidez del tránsito, representan la forma segura de hacerlos obedecer un señalamiento. Juegos infantiles. Los puentes colgantes son una atracción importante para los niños. Los materiales empleados para su construcción son troncos de madera, cuerdas y redes de mecate. Se instalan a la altura de unos 50 metros para evitar que algún niño al caer se lastime. Generalmente se instalan en parques y áreas dedicadas a la recreación infantil. Los columpios y barras paralelas son juegos muy concurridos por los niños. El costo de estos juegos es relativamente bajo y deben hacerse con materiales resistentes al uso, como lo son el fierro tubular y la madera. Su instalación debe ser sencilla y rápida, y en cualquier espacio pequeño de una zona exterior pueden colocarse. Su resistencia a la intemperie es muy alta y como mantenimiento se requiere de engrasado y pintado muy de vez en cuando. Un tubo de drenaje de 1 metro de diámetro es otro juego interesante para los niños. Lo disfrutan mucho y su costo es bajo, así como el mantenimiento que es nulo, excepto si se requiere pintar. Se pueden hacer juegos combinados, cubos, tubos, escaleras, redes de mecate, etc.
Los tubos pueden ser de cemento, fibra de vidrio, plástico, madera, los que pueden pintarse vistosamente. Las resbaladillas son complemento de los columpios, están construidas con tubo de fierro, lámina y uniones remachadas o unidas por soldadura. Su costo es bajo y su mantenimiento también, excepto la pintura que debe hacerse más o menos cada vez al año. Una estructura tubular es otra atracción para los niños. Esta estructura es barata porque se construye con tubos comunes y corrientes de fierro. Las uniones son de soldadura, se pinta para darle una apariencia agradable. Su instalación es sencilla y rápida y su mantenimiento es bajo. Frecuentemente los juegos sencillos como túneles, laberintos, columnas, puentes y areneros tienen mayor aceptación por parte de los niños. Con los juegos debe buscarse la participación de niños de todas las edades. En conclusión tenemos que el mobiliario urbano es uno de los aspectos más importantes para el diseño urbano, así como tenemos que tomar en cuenta todos los elementos en forma particular, tenemos que lograr una homogeneidad en todo nuestro contexto urbano, de manera que al momento de colocar los elementos que ya hemos mencionado a lo largo del video, no se ve afectada la imagen urbana de forma negativa, sino que sea todo un contexto visual que afecte de manera positiva nuestro contexto urbano, tomando todos estos elementos del Manual de Diseño Urbano de Jean Basant. Gracias por su atención.